Nos contactamos con Norman Gutiérrez, investigador en prevención y experto en ciberseguridad. ¿Cómo está, Norman? ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar del peligro que pudiera haber detrás de las redes sociales. Y si hay legislaciones que, por ejemplo, hayan obligado a estas plataformas a tomar acciones que resguardan mejor los datos de los usuarios. Por supuesto, en particular en Europa existen leyes muy duras sobre la privacidad de los usuarios, que vendría siendo GDPR, que es esta gran ley de protección a los usuarios. ¿Qué es lo que hace GDPR en el fondo? Es que en toda la Unión Europea, si es que una persona maneja datos de personas de la Unión Europea, lamentablemente, si es que esa persona los pierde o esa empresa los pierde o los maneja de una mala manera, tiene que pagar multas muy, muy grandes. Por lo tanto, ninguna empresa quiere perder los datos de los usuarios y por lo tanto lo protegen con el mayor secretismo posible. Ahora, el nivel de protección que tiene GDPR en la Unión Europea no es algo que se comparta a lo largo del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que, si bien a veces se queja un poco de tener bastantes problemas con la privacidad de los usuarios en sus plataformas, o las que al menos tienen sede en Estados Unidos, tienen leyes muy laxas al respecto y de hecho han tenido muchísimos problemas con la Unión Europea por lo mismo. En términos de las empresas norteamericanas que trabajan en la Unión Europea con estas plataformas. Exactamente, porque en el fondo, si tú tienes una empresa en Estados Unidos pero manejas datos de personas en Europa, efectivamente tienes que estar cubierto por GDPR. Muchísimas empresas lo hacen en todo el mundo, de hecho. Ahora, en Estados Unidos a veces lo que ha servido para estos casos tiene que ver con los contratos entre civiles, que ahí sí es mucho más fuerte la legislación. Algún tipo de protección hay entre lo que ofrece la empresa, lo que dice la empresa en sus contratos y que tenga que cumplir. Lo vimos también hace unas semanas, yo diría que a finales del año pasado, como empresas como Apple u otras estaban siendo investigadas precisamente para ver si estaban cumpliendo o no con los contratos que dicen resguardar ciertos datos o no acceder a otros de parte de los usuarios. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? No, lamentablemente en Latinoamérica estamos, como siempre, bastante atrasados en términos de legislación. Sin embargo, acá en Chile, igual, de todas maneras, estamos de a poquito avanzando. Leyes de ciberseguridad ya llevan bastante tiempo en el Congreso y están a punto, en la puerta del horno, para ser aprobados. Perfecto. Hablemos entonces, mientras tanto, de los resguardos que nosotros podemos tener, pero vamos a partir con el resguardo que debieran tener las autoridades. ¿Por qué en particular los congresistas, por ejemplo, de Estados Unidos tienen prohibido hoy usar TikTok? Y también se está investigando la posibilidad de prohibir o analizando la posibilidad de prohibir el uso en sus dispositivos móviles de otras redes sociales. ¿Por qué primero TikTok? ¿Cuál es la diferencia entre TikTok, la estructura de esta empresa versus el de otras redes sociales que ha hecho que al menos se parta prohibiendo ese uso? Ya, esto es un caso muy interesante porque tiene un poco que ver con un problema más grande que ya viene siendo de raíz un poco más geopolítica. Yo creo que en términos de estructura o de cómo comparten información con otras plataformas o cómo se manejan a través de cookies, a través de, estos pequeños como resguardos de metadatos de información que cada empresa tiene o que cada red social tiene, yo creo que TikTok no es para nada diferente a Google, por ejemplo. Claro. O diferente a Facebook. O sea, son empresas que tienen muchísima información de uno, de consumo, de las cosas que yo hago, de las cosas que son favoritas para mí, de que me gustan los videojuegos, los deportes, de que me gusta tal o cual serie, etcétera, etcétera. Entonces, como empresas así, de buenas a primeras, estas tienen una igualdad de información. Perfecto. Entonces, déjame adivinar. ¿Dónde están los dueños de la empresa? Nacionalidad. Exactamente, la diferencia radica en que en particular TikTok es una empresa china y especialmente para el gobierno de los Estados Unidos, las empresas chinas son, tienen un punto de interés. Exactamente, porque algunas de ellas, y esto obviamente no es una cuestión que es 100% segura, sino que obviamente hay supuestos, investigaciones, etcétera, etcétera. Algunas de estas empresas tienen conexiones con ciberatacantes que son gubernamentales, de países como China, de países como Rusia, de países como Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, poner esa información en las manos de ciberatacantes expertos de esos países lo hace un objetivo bastante preciado y por lo tanto es algo que autoridades como el FBI
quieren, por supuesto, proteger. Claro. Ahora, de todas maneras, si nosotros pensamos en el usuario común, si nosotros pensamos incluso, yo me extendería al legislador chileno, por ejemplo, una plataforma como TikTok no está demasiado lejos de lo que sería una plataforma como Google, a la cual nosotros le entregamos nuestro nombre, las cosas que buscamos todos los días, porque lógico, Google es el buscador número 1 del mundo, y le entregamos, por supuesto, información que es muchísimo más sensible, y que Google también, nosotros confiamos en ellos como empresa, pero en cualquier momento ellos podrían utilizar esa información para hacer cualquier cosa. De hecho, se ha dicho que el gran negocio de estas empresas no son precisamente ni los avisadores, ni la publicidad que surge cada vez que nosotros abrimos una página, sino que es en la venta de nuestros datos los que se pueden vender incluso donde nosotros no queramos, que han sido usados entre otros en campañas políticas, que si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de aceptar o no, en una de esas rechazamos. Y efectivamente esa falta de legislación y la rapidez con la que crecieron las plataformas tecnológicas ha hecho que, por ejemplo, hayamos tenido investigaciones en el Congreso norteamericano precisamente por la intervención a través de redes sociales de Rusia en elecciones anteriores, por ejemplo, en la elección de Donald Trump, o en la cantidad de fake news que surgen en distintas campañas políticas alrededor del mundo. ¿Qué podríamos decir respecto de, ante la ausencia de legislación, y esto corre para todos quienes nos están viendo en Latinoamérica, cuidados que podemos tomar, propios resguardos que podemos tomar? Yo creo que si estamos en una posición en la cual tenemos que entregar la menor cantidad de información posible, yo creo que ese es el punto perfecto, digamos. ¿Y cómo se hace eso? De diferentes maneras. Primero, obviamente, partiendo de buenas a primeras, no publicando todo lo que uno publica en redes sociales, digamos, no compartiendo la cantidad de información que uno comparte. Obviamente eso va por añadidura al uso de las redes sociales, por lo tanto es muy difícil de hacer. Hay muchas personas que obviamente están en este camino, como llaman los estadounidenses el tinfoil hat, en el fondo como conspiranoicos, que así prácticamente, que no comparten nada, que no tienen una foto de perfil en ninguna parte y que son, digamos, invisibles para las redes sociales. En el fondo la lógica es desasociar tu persona real, o sea, digamos, la persona que tú eres en la vida real, con tu nombre, con tu root, por así decirlo, con tu identificador, desasociarla de una red social. Para eso, simplemente es cuestión de tener nombres distintos, digamos, usarla de una manera en la cual tienes una internet persona en vez de una persona real que está usando la red social. Sin embargo, hay personas que no se pueden dar ese lujo. Hay personas que simplemente lo usan, son figuras públicas, por ejemplo, y tienen que usar su nombre, tienen que poner sus gustos, etcétera, etcétera. Claro, además se usa harto para compartir. Claro. O sea, casualmente lo que más hay que proteger es lo que muchas personas es lo que más comparte. Precisamente quienes no son figuras públicas y que tienen discurso oficial o información oficial que entregar o un perfil que es más profesional, lo que hace la mayoría de las personas es utilizar las redes sociales precisamente para transmitir datos personales. Y ahí están, desde la delincuencia más común, que puede ser publicar datos de tu casa sin que te des cuenta, o de los colegios de tus hijos o hijas sin que te des cuenta, los horarios en los que te mueves, si saliste de vacaciones o no. También, además de eso, hay otra información que nosotros hoy día, y tengo la impresión, Norman, que esta conversación no la hemos tenido, nosotros hoy día no prevemos hasta dónde en el futuro todos estos datos que se pueden recopilar de nosotros podrían llegar a ser usados. Lucía, yo creo que esta conversación deberíamos haberla tenido hace 5 años, porque hoy en día una persona que, digamos, ejerce OSINT, que le llaman, que en el fondo es inteligencia de código abierto, puede recopilar los datos de una persona de manera extremadamente sencilla y generar un mapa, digamos, donde yo puedo, incluso, por ejemplo, con el mail de una organización, puedo generar el mapa de toda la organización completa, con sus nombres, con sus números de teléfono y con datos incluso muchísimo más sensibles, simplemente con líneas de código, con búsquedas a través de aplicaciones como Malteo, por ejemplo, que es un recopilador de datos. Y a través de eso, de repente se obtienen, por ejemplo, datos como lo que le pasó a estos legisladores, que solamente con un número de teléfono uno puede hacer un ataque de ingeniería social, o sea, en el fondo enviarles un mensaje donde probablemente les deben haber pedido como un típico mensaje como... Un raspado en la olla.
Claro, un poco como el raspado de la olla, En pero este un poco caso. distinto. Un poco distinto. Digamos un mensaje como: primo, por favor, te va a llegar un código al celular. Por favor, envíame ese código porque lo tengo que usar para cualquier cosa, digamos. Para, no sé, estoy Sí, postulando a más algo de en alguien trabajo. le ha pasado efectivamente que se envíe información que pudiera ser efectivamente dicha por un cercano que está pidiendo plata para algo en particular y dice que al día siguiente lo devolverá. Lo del raspado de la olla, para la gente que nos ve en el extranjero, tiene que ver con la investigación a la que estuvo sometido uno de los afectados por este hackeo en el que le pedía plata a una empresa diciéndole el raspado de la olla. ¿Queda algún El raspado de la olla? Entonces estuvo involucrado en financiamiento ilegal de la política. Tal cual. Ahora, la última pregunta que te voy a hacer, porque es algo que nos está pasando habitualmente, quizás hay algo ahí que efectivamente se relaciona con lo que tú estabas diciendo, con la protección que hay en otros países y la obligación de las empresas a proteger. Las cookies. Cuando uno entra a una página y te dice acepta, rechaza, ¿uno tiene que rechazar siempre? ¿O en general, en vez de aceptar siempre? Idealmente uno debería rechazar. Perfecto. Principalmente para en el fondo mantener un poco la limpieza y que el perfil de uno, de lo que uno consume, se mantenga ojalá lo más limpio digamos en estos metadatos que existen obviamente en la nube. Sin embargo, yo creo que digamos el tener cookies no te hace más vulnerable a un ciberataque, como el que estábamos hablando recién. O sea, derechamente no te hace más, porque en el fondo las cookies lo que hacen es almacenar información de lo que uno consume. Por ejemplo, si es que yo veo AliExpress, luego me sale AliExpress o una marca o Amazon, me sale en el celular es porque lo estuve visitando la semana pasada y luego me está saliendo inmediatamente. Sin embargo, son los otros datos, como tu número de teléfono, como la dirección de tu casa, como cosas que uno puede incluso compartir de manera muy accidental, son las que realmente son bastante más sensibles. Son peligrosas para este tipo de actos de Exacto. delincuencia, pero ojo, que son los otros datos los que fueron utilizados para las campañas políticas, cuando empiezan a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que temes, qué es lo que sí, y entonces te empiezan a llegar mensajes vinculados a esos gustos. Son dos fines distintos que consiguen cosas totalmente diferentes, pero que utilizan, digamos, metodologías muy, muy similares. Muchas gracias, Norman Gutiérrez, investigador en Prey y experto en ciberseguridad, conectado con toda Latinoamérica, hablando precisamente de los cuidados que hay que tener con las redes sociales que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Un abrazo, que estés muy bien, muy buenos días. Igualmente, buenos días.